¿Qué secreto familiar descubriste siendo adulto? Mi tío tenía prácticamente una familia secreta en los años 60. Estaba a punto de ser desplegado en Vietnam, mi abuela era bastante racista. Conoció a una simpática mexicana en la base, se casaron y él la dejó embarazada. Fue a Vietnam, pero ella se divorció de él mientras él no estaba porque no pudo soportar la separación. Después de eso, se alistó en otro periodo de servicio porque estaba desconsolado. Cuando regresó, ella se había vuelto a casar y estaba criando a su hijo con un nuevo hombre. El niño nunca lo conoció, todos parecían felices, así que se marchó. No se lo dije a nadie. Luego, en 2017, más o menos, cuando ya tenía más de 70 años y estaba en su tercer, bueno, en realidad, el cuarto, si contamos ese secreto, matrimonio, y su último hijo adulto se había mudado de casa, una señora mexicana de mediana edad se presentó en su puerta y oye, creo que eres mi papá. Esto ocurrió durante una barbacoa familiar. Mi tío la miró por un minuto y preguntó, ¿María? Ella dijo, esa soy yo. Él dijo, vengan afuera, los perros ya están en la parrilla. Así fue como conocí a mi primo, mucho mayor que yo, y cuya existencia desconocía. Sus padres, quienes la criaron, habían fallecido hacía un par de años. Su madre, en su lecho de muerte, literalmente dijo, así que tu padre no fue quien te creó. Tardó un par de años en buscarlo. Su única pregunta fue, ¿por qué nunca te presentaste? Él simplemente se encogió de hombros y dijo, tu madre me dijo que no lo hiciera, y tú tenías una buena familia, ¿por qué iba a arruinarla? Mi bisabuela tuvo una aventura apasionada con su propio sobrino, se embarazó, sufrió un aborto espontáneo y lo enterró en una caja de zapatos en el parque. Se lo confesó a mi madre en su lecho de muerte, y mi madre me lo contó cuando ya era adulta. Mi horrible excuñada dejó a su marido, mi hermano, que también es horrible por razones ajenas, para estar con su sobrino, mucho más joven. Y esto fue hace solo un par de años. Y no hicieron ningún esfuerzo por mantenerlo en secreto. Desde entonces rompieron y, gracias a Dios, no tuvieron hijos. Hay una razón por la que vivo a 1000 millas de distancia de mi familia durante toda mi vida adulta. Descubrí hace 2 años, a los 34, que mi padre tenía una familia secreta y que tengo una media hermana mayor. Luego descubrí que intentó ponerme su nombre y segundo nombre exactos antes de que naciera. Insistió mucho para que me pusiera su nombre, y ese era su plan al principio, pero por suerte mi madre cambió de opinión en el último minuto por alguna razón desconocida. Mi abuela emigró a Estados Unidos desde Filipinas y trajo consigo a mi madre, de 3 años, y mi tío, de 2 años. Descubrió que había dejado atrás a un tercer hijo, de unos 5 años. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué, y mi abuela estaba como una loca, así que se llevó el motivo a la tumba. Nos encontramos a todos en Facebook hace unos 15 años y debe ser una locura para él. Crecer en la pobreza extrema sabiendo que su madre lo abandonó y luego descubrir que el resto de su familia vivía el sueño en Estados Unidos. No es broma, mi abuelo se mutiló el pene accidentalmente y casi lo pierde al intentar masturbarse con una aspiradora. Algo raro de descubrir a los 20. Postdata, para no tener que responder la pregunta de nuevo, esto sucedió después de que él fuera abuelo y dejara de tener hijos. Ocurrió cuando yo era adolescente, hace unos 30 años. Mi bisabuelo se ausentó sin permiso de la Marina Real Británica y robó la identidad de un canadiense para venir a los Estados Unidos. Bueno, no era adulta, pero estaba en quinto de primaria o algo así. Mis padres estaban discutiendo y mi papá me soltó el siguiente secreto: la primera experiencia sexual de mi mamá fue una violación y se embarazó, y en algún lugar. Tengo un hermano mayor porque sus padres no le creyeron y la mandaron a un lugar tipo Slaughterhouse Rules para tener el bebé. Entonces mamá replicó, mi papá se casó 2 veces antes que mi mamá y tuvo 2 hijas de su primer matrimonio a las que nunca volvió a ver. Cuando me negué a ir a la escuela hasta saber los detalles, ¿qué más podía hacer? Mi mamá me sentó y me contó todo, incluyendo todas las aventuras que mi papá tuvo y que mi mamá descubrió teniendo, a veces conmigo, de pequeña. ¡Qué buenos tiempos! Mi padre murió en un accidente de coche. De adulto, me enteré de que estaba en el coche con una camarera, borracha.
No sé si era algo habitual o solo ocurrió esa noche. Sobrevivió. Siempre supe que el hermano de mi mamá se ahogó mientras buceaba en México a los 21 años. Mis padres siempre nos habían dicho que estaba allí con un amigo, pero nunca nos dijeron que ese amigo era mi papá y que intentó sacarlo de la corriente, pero no pudo. Mientras un día, le rogó a mi papá que cuidara de mi mamá. Mi papá tuvo que conducir solo de México a Canadá y luego contarles a sus futuros sueños lo sucedido. No soy adulta, pero descubrí que me habían adoptado a los 13 años por pura casualidad al encontrar un documento con mi apellido diferente. Fue divertido. A mis abuelos los estafaron con un terreno muy valioso en Virginia Occidental, rico en minerales. Un grupo religioso los convenció de donarlo para entrar al cielo. Mi madre intentó romper con mi padre una semana antes de casarse, pero mi abuelo, el padre de mi madre, la presionó para que siguiera adelante con el matrimonio porque ya lo habían pagado todo. Esto explicaba muchas cosas, pero no lo supe hasta los 22 años. Mi mamá nos dijo que mi papá nos abandonó y se negó a pagar la manutención, cuando en realidad se esforzaba muchísimo por estar en nuestras vidas y pagaba el doble de lo que debía cada mes. De alguna manera, mi mamá vaciaba la tarjeta y luego revisaba el saldo delante de nosotros, y siempre decía, tu saldo es de 0 pesos. Se gastaba todo el dinero en alcohol y drogas. Me enteré de esto hace 2 años. Tengo 31 años. Mi papá no ha estado en mi vida por su culpa desde que tenía 8 años. Mi abuelo era un señor encantador, nos hacía pastel de chocolate y nos dejaba quedarnos despiertos viendo las películas de las Golden Girls. Estuvo en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, así que fue raro descubrir, después de su muerte, que le daba una paliza a mi abuelita. También le pegaba a mi madre, pero eso también la convirtió en una idiota violenta, mi abuelita lo sufrió a ambos. Es curioso cómo las personas pueden ser tan diferentes. Conocí a una chica judía en San Francisco que se negaba a comprar cualquier cosa fabricada en Alemania o Japón porque la mayor parte de su familia murió en el Holocausto. Tío Carl, en realidad un tío abuelo, del que a menudo se hablaba como un forajido, de forma negativa. Ni siquiera recuerdo qué dijeron, era tan joven, solo sé que no le tenían cariño. No era mi tío, era el novio del tío Charlie. Pobrecito, supongo que lo criticaron por ser gay en una familia católica devota. Eran los 70. Me enteré hace poco más de un año, tengo más de 50 años, que mi madre perdió brevemente mi custodia cuando era un bebé porque no podía dejar de salir a bares y emborracharse. Mi primer marido tuvo hijos con otra mujer mientras estaba comprometido conmigo. Me enteré cuando su hijo me contactó a través de Ancestry.com. Hay otras sorpresas, descubiertas a través de Ancestry.com. Mi suegro tuvo 5 esposas, no 3, y 8 hijos, no 7. Mi actual suegro, ya fallecido, estaba en la lista de los más buscados del FBI en 1935. Fue capturado y pasó un tiempo en prisión. Un excuñado tenía una hija y la dio en adopción. Me enteré cuando ella me contactó. Estaba en la universidad cuando descubrí que yo era básicamente la razón por la que mi madre dejó la universidad y mis padres se casaron. Siguen juntos 58 años después. La cosa es que no era un secreto. Simplemente era demasiado tonta para darme cuenta. Estaba aburrida en la iglesia y estaba mirando las fechas en la Biblia familiar, y vi la fecha de su boda e intenté discutirles que el año estaba mal. Tenía que ser el año anterior porque mi cumpleaños era solo 6 meses después de su aniversario. No dijeron ni una palabra. Solo se rieron y pusieron los ojos en blanco. Mamá le dio la herencia que recibió de su madre, mi abuela, a una amiga para que saldara su deuda. Esto significó que no pude ir a la universidad que quería. Papá me lo contó justo antes de morir porque quería que lo supiera. Una abuela muy conservadora tuvo un matrimonio muy breve y anulado que terminó abruptamente cuando él le dio un cepillo de pelo y le pidió que le diera una nalgada en su noche de bodas. Esto fue hace más de 100 años. Descubrí que mi abuelo era exmiembro de la KGB y asesinó al menos a 3 personas en su vida, asesinatos confirmados de políticos europeos, exgenerales militares y líderes de la oposición. Fue una locura y todavía no hablamos de ello.
Ambos bisabuelos sirvieron en la Segunda Guerra Mundial y sobrevivieron a los campos de prisioneros de guerra. Descanse en paz. En los años 80, tuve una tía abuela que todos creían que se había divorciado de su marido a los 30. Solo descubrió que no lo había hecho porque ya casi cumplía 96 años. Fue a redactar su testamento, solo para descubrir que él seguía vivo y que, si la sobrevivía, tenía derecho a una parte de sus bienes. Ella inició los trámites de inmediato porque dijo, que me aspen si él se queda con algo mío. Amo a las mujeres de donde vengo. Mi madre no estaba realmente enferma ni discapacitada, simplemente no quería trabajar, pero quería la atención de su discapacidad. El síndrome de Munchausen, un clásico. Una prima con la que crecí ha sido prostituta desde que tenía 20 y pocos años. Ahora tiene 56. Varios familiares mayores lo sabían y lo mantuvieron en secreto hasta hace unos 5 años. ¡Qué sorpresa! Y más aún porque esta pobre mujer se cayó del árbol, golpeándose con todas las ramas. Le ha ido muy bien, su marido y sus hijos viven con mucha opulencia. Postdata, lleva casada más de 15 años y tiene 2 hijos. Sí, su marido lo sabe todo, era uno de sus clientes. Mi tío mató a un hombre con unas tijeras después de que se riera de él por estar pasando por momentos difíciles, estaba en una casa de empeños. No tiene parentesco consanguíneo, pero me dio pena que mi primo tuviera que lidiar con que su padre fuera un asesino. Lamentablemente, mi primo murió de sobredosis hace un par de años. Una rama bastante trágica del árbol genealógico. Otra rama, mi tío abuelo murió en la guerra, su hijo se ahogó en una piscina, su esposa se ahogó en un jacuzzi, y el hijo que mi tía abuela tuvo después de que su esposo falleciera murió en un accidente de monóxido de carbono. Parece que la tragedia persigue a algunas personas. Mi tía abuela, nacida en la década de 1930, era una ama de casa y ama de casa perfecta, nunca bebía ni fumaba, decoraba hermosos pasteles de boda y cosía vestidos de novia, etc. Tras su muerte, finalmente se supo que había fumado prácticamente toda su vida adulta y que había logrado ocultárselo a sus hijos, sobrinos, sobrinas, amigos, etc., a todos menos a su marido, quien controlaba el dinero, claro. Si hubiera fumado toda su vida, nadie se habría sorprendido, pero siempre estaba rodeada de niños, nietos, etc., así que debía ser una experta en escabullirse. Somos tantos los que somos una familia salvaje. Los alemanes invadieron nuestra ciudad / país durante la Segunda Guerra Mundial. Mi bisabuelo, entonces adolescente, decidió con 2 amigos, un chico y una chica, que iban a matar a un nazi. Mi tatarabuela, o sea, la madre de mi bisabuelo, tenía un hostal. Invitaron a un nazi a entrar en casa, prometiéndole una cama, y su amiga fingió ser una prostituta. Lo atrajeron al sótano, lo derribaron, lo mataron y lo arrojaron a un río. Ese mismo bisabuelo se casó después con mi bisabuela y era un borracho tirano. Un día, su esposa lo hartó, puso agua en la estufa, la dejó hervir y, cuando llegó a casa en plena noche, se la echó encima. Terminó en el árbol de Navidad, y luego lo dejó afuera, en el frío glacial, y le dijo que no volviera. Se divorciaron. La hermana de mi abuelo tuvo una aventura. Su marido era camionero y un día llegó a casa y todo, esposa, muebles, todo, había desaparecido. Recibió una llamada de una amiga suya, su marido huyó con su esposa. Normalmente, este hombre es un santo. Es muy paciente, muy amable. Lo perdí todo. Después de un par de días, la aventura terminó. Fue a casa de la madre de ella, mi bisabuela, donde encontró a su exesposa, la apuñaló en la cara 11 veces antes de que su bisabuela lo dejara inconsciente con una de sus sartenes. Recibió una sentencia de 6 meses, salió, se volvió a casar y vivieron felices para siempre sin violencia ni incidentes. Tenían un loro. Sin embargo, su marido intentó poner el loro contra su esposa. Pero nunca lo logró. El loro solo repetía lo que decía su esposa. Bueno. Esta es solo la línea de mi abuelo materno. El lado de mi abuela tiene algunas historias salvajes. Y luego está al lado de mi padre. Pero entonces tendría que escribir un libro.
Básicamente, todos en la familia de mi madre sabían que su padre era pedófilo y abusador. Su esposa lo sabía y no hizo nada. El divorcio estaba mal visto. Esta misma mujer quiere fastidiarme porque dejé a mi ex, que era prácticamente un trofeo adolescente. Pero a las niñas de la familia afectadas por el trauma las tratan como ovejas negras. Mi padre biológico era el capo de la droga de una pequeña ciudad. Su cuñado, mi tío, era policía. La policía descubrió que mi tío le estaba dando información a mi padre. Estaban a punto de revelarlo todo cuando encontraron a mi tío muerto en su patrulla. Se suicidó antes de que pudieran presentar cargos. Así que el canalla de mi padre biológico fue el responsable del suicidio de mi tío. Ocurrió cuando yo tenía 5 años. No me enteré hasta los veintitantos. Mi madre encubrió la muerte de su segundo marido como un infarto y recibió una gran indemnización. De hecho, sufrió una sobredosis y ella y mi tío, hermano de mi madre, lo encontraron con una aguja aún clavada en el brazo. Hay más, y es peor. Él tenía una niña de 10 años en la familia, y mi madre y mi abuela lo sabían, pero se lo ocultaron. Cuando encontraron el diario de la niña, fotocopiaron las páginas y dijeron que la niña vivía una vida de fantasía descontrolada, por lo que la enviaron a vivir con otros familiares. No es exactamente un secreto familiar, pero descubrí que el dueño de una tienda de comestibles respetable de la zona era un conocido pedófilo, las víctimas eran adolescentes. Mi padre le sugirió a mi hijo adolescente que solicitara trabajo allí porque estaba cerca y no tendría que conducir mucho. Mi hijo consiguió trabajo en otro lugar. Me enteré del historial del dueño después de su muerte. No lo creí. Llamé a mis padres. Ambos conocían su historial y seguían pensando que mi hijo, su nieto, debería trabajar para un maldito pedófilo. Estaba furioso. Su excusa fue que no habría molestado a mi hijo porque sabía que nuestro hijo venía de una buena familia de clase media. Solo buscaba chicos pobres que necesitaban el trabajo lo suficiente como para soportar el abuso. Me da asco pensar que era una buena persona. Mi tío abuelo, un hombre muy bueno, paciente, inteligente y divertido, estuvo en la infantería de Marina durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Mientras estuvo en Corea, conoció a una chica de la que se enamoró perdidamente. Le envió una carta a su madre, mi bisabuela, diciéndole que quería casarse con ella. Ella lo prohibió rotundamente. Dijo que lo renegaría, que no iba a tener una nuera G copyright K y que lo dejaría. Esto ocurrió en una época en la que ambos padres debían dar su consentimiento o era tabú, y él nunca se casó con ella. De hecho, nunca se casó con nadie. Nunca salí con otra chica en toda su vida. Vivió con su madre hasta que ella murió, y luego vivió en esa misma casa hasta su fallecimiento. No lo supe hasta su fallecimiento, y me entristeció y me afligió muchísimo. Ojalá se hubiera casado con ella y hubiera vivido la vida feliz que se merecía. Era tan buena persona que me cuidaba cuando era niña. Me hacía ilusión que me cuidara porque nos divertiríamos muchísimo juntos. Otra cosa que me molestó es que cuando lo enterraron en el cementerio de Arlington, hubo escasez y no recibió la salvación de 21 cañonazos que vi recibir a mi abuelo. No parece mucho, pero significó mucho para mí. Era como si respetaran su servicio, ambos sirvieron durante más de 20 años. Esto fue en 2001, justo después del 11S, así que dijeron que no tenían el personal para hacerlo y se disculparon con nosotros, pero me pareció una tontería. Me encantaría verlo recibir la salvación de 21 cañonazos que se merece. Quizás algún día se reúna a 7 personas con armas y podamos dársela. No es exactamente un secreto familiar, pero descubrí que el dueño de una tienda de comestibles respetable de la zona era un conocido pedófilo, las víctimas eran adolescentes. Mi padre le sugirió a mi hijo adolescente que solicitara trabajo allí porque estaba cerca y no tendría que conducir mucho. Mi hijo consiguió trabajo en otro lugar. Me enteré del historial del dueño después de su muerte. No lo creí. Llamé a mis padres. Ambos conocían su historial y seguían pensando que mi hijo, su nieto, debería trabajar para un maldito pedófilo. Estaba furioso.
Su excusa fue que no habría molestado a mi hijo porque sabía que nuestro hijo venía de una buena familia de clase media. Solo buscaba chicos pobres que necesitaban el trabajo lo suficiente como para soportar el abuso. Me da asco pensar que era una buena persona. Gracias por ver mi contenido. Hasta la próxima.